la charla va en torno a la cuestión de pensar la educación desde el punto de vista político. Y ahí, al menos en la primera idea de lo político, uno, o por lo menos yo, tendería a decir que lo que planteaba Carlos, tratar de definir el sentido de la educación puede parecer, en la situación actual de la Argentina, muy conflictiva, con una deuda social enorme, un preciosismo que no estamos para darnos esos preciosismos, pero el problema es que a veces cuando uno no define esas cosas que parecen en algún sentido obvias o muy preciosistas, después reproduce o construye políticamente sobre ideas que no pensó, o sobre ideas que le prestaron, o sobre ideas que no tiene absolutamente claro, y la política termina reflejando ese fondo o ese trasfondo de sentido. Y ahí en la Argentina ha habido, al menos, para ser muy brutal, dos ideas sobre el sentido de la educación. Una que ha sido mayoritaria, que tiene básicamente dos versiones, pero que siempre piensa que la educación es una política social. Entonces piensa que la educación viene a compensar las deficiencias que el mercado produce en los individuos. Entonces, hablo de inclusión, y me meto mucho con la noción de inclusión, o hablo de igualdad de oportunidades. Entonces pienso que la escuela va a reparar lo que la economía destruye. Entonces la economía puede tirar gente por la ventana y después la escuela los va a ir a juntar y los va a reconducir hacia un orden y hacia unas ciertas capacidades que la persona va después a engancharse en la vida social. Eso no ocurre, ¿no? Porque si algo podemos aprender de la historia educativa reciente de la Argentina es que lo que pasa con la educación calca lo que pasa con la sociedad, y en una sociedad muy fragmentada la educación le cuesta muchísimo hacer de ambulancia y contener lo que la sociedad no contiene. Entonces ahí hay una primera idea que está muy asociada ya de los años 60, sobre todo con las CEPAL, etcétera, con la idea de capital humano, o si no, con la idea del desarrollo, ¿no? Entonces, la educación, desde este punto de vista, repara lo que el mercado rompe, por decirlo así, y en la medida que lo repara, eso se vincula con el desarrollo económico, con el desarrollo industrial, y genera beneficio social, cosa que en una parte es cierto, pero no es totalmente cierto, ¿no? Entonces, ahí hay una idea según la cual la educación viene a ser algo así como el modo en que yo produzco, valga la redundancia, productores y consumidores. O sea, viene pensada bajo esa lógica de la producción y el consumo, ¿no? Que, entendido de manera conjunta, si uno sumara consumo más producción, igual bienestar. Entonces, la educación es un ingrediente del bienestar social. Hay otra línea que a mí me gusta un poco más, sin desentender que, por supuesto, los países desarrollados son países que tienen enormes niveles de educación, etcétera, etcétera, que habla de la educación en términos de transmisión. O sea, y ahí donde me parece que aparece el elemento político más profundo de la educación, que es, la educación es política no porque sea partidaria, o peronista, radical o macrista, es política porque trabaja sobre los lazos sociales, porque es quizás de las pocas instancias estatales que quedan donde los individuos se juntan, donde la gente se mezcla, donde el Estado tiene a chicos y jóvenes durante 14, 15 años de su vida metidos a su disposición, ¿no? Y puede construir cosas, no solo puede construir conocimientos o conceptos comunes, la bandera, el Estado, las fechas patrias y nuestra historia, sino que puede construir el lenguaje, puede construir un montón de cosas que no ocurrirían sin eso. Es un dispositivo que está pensado para trascender, para decirlo de una manera un poco abstracta, para que la comunidad política en la que todos estamos se reproduzca. Sin ese dispositivo es difícil que una comunidad política se reproduzca. Y es tan importante ese dispositivo para la comunidad política que no lo deja al azar. No es que cualquiera puede abrir una escuela y cualquiera puede enseñar lo que quiere, sino que está regulado estatalmente. Está regulada la institución, está regulado los contenidos, está regulado el modo en que se enseña, está regulado, no cualquiera es docente, tiene que tener una carrera, un diploma, estar anotado en un instituto, etc.
Entonces, esa idea de que hay una transmisión, en el sentido de que transmisiones hubo siempre, ¿no? Todas las sociedades tuvieron transmisiones, incluso las que no tenían escuela. El problema es que cuando aparece la escuela, esa transmisión se transforma de un modo estatal y de un modo estratégico mucho más importante. Hasta el punto que esto que yo les digo, que la comunidad política depende de eso, ¿no? Porque es el modo, para decirlo también sencillamente, la transmisión es el modo en que los viejos hacen entrar a los jóvenes en un mundo que ya existía cuando los jóvenes se vinieron a la vida. Entonces, entrar en ese mundo significa hacerlos entrar en una historia, en una cultura, en un lenguaje, o en más de uno, ¿sí? Hacerlos entrar en ese mundo es una tarea compleja que no se puede hacer de cualquier modo. Importa cómo se haga eso porque pone en juego el futuro de la comunidad política y porque además no queremos que los que entran reproduzcan, como decía Carlos, que la Tierra gira alrededor del Sol y punto, sin saber por qué, a qué da lugar eso, sino que lo que queremos es que reciban una tradición y la puedan renovar. Entonces, para que reciban una tradición y la puedan renovar, tengo que dar todas las condiciones para que eso sea posible.